Carlos Mendoza pisó el cemento húmedo del cementerio de la Almudena en Madrid. El viento otoñal azotando su abrigo de lana cara mientras se acercaba a la lápida de su hijo. Javier había muerto hacía 2 años. Un accidente de coche que todos llamaban suicidio disfrazado. Y Carlos no había vuelto desde el funeral. Atormentado por las palabras que nunca dijo. Pero esa mañana, al llegar, vio a un hombre desconocido arrodillado ante la tumba, con una niña pequeña en brazos que depositaba flores frescas. Y el corazón de Carlos se detuvo al reconocer en los ojos de la niña los mismos rasgos de Javier. El shock lo paralizó. ¿Quién era ese extraño? ¿Y por qué la niña lo llamaba papá al hombre? Mientras éste susurraba algo sobre tu otro papá que te cuida desde el cielo. Carlos se ocultó tras un mausoleo cercano. Su mente girando en espiral. Había rechazado a Javier cuando éste le confesó su orientación sexual a los 18 años. Cortando todo contacto durante una década. Convencido de que era una fase o una rebeldía contra la familia conservadora de los Mendoza. Dueños de un imperio inmobiliario en España. Ahora, a los 60 años. Viudo y solo en su mansión de La Moraleja. Carlos había venido buscando redención. Pero esto era un terremoto. Decidió seguirlos. El hombre, de unos 30 años. Alto y con un andar seguro. Tomó a la niña de la mano y se dirigió a un coche modesto estacionado fuera. Carlos subió a su Mercedes negro y lo siguió por las calles de Madrid. El tráfico denso de la M30 complicando la persecución discreta. Llegaron a un barrio obrero en Vallecas, donde el hombre entró en un apartamento humilde. Carlos esperó 1 hora, fumando un cigarro tras otro, antes de tocar el timbre. Cuando la puerta se abrió, el hombre lo miró con sorpresa, pero no con miedo. Señor Mendoza, dijo con voz calmada. Sabía que algún día vendría. Miguel Ruiz. Así se presentó. Era el compañero de Javier durante los últimos 5 años de su vida. Habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol, donde Javier, desheredado por su padre, trabajaba como profesor de literatura en un instituto público. Miguel era un activista social, coordinador en una ONG que ayudaba a jóvenes queer expulsados de sus hogares. La niña, Elena, tenía 5 años y era hija biológica de Javier. Concebida mediante gestación subrogada en una clínica de Barcelona. Un secreto que Javier guardó incluso de sus amigos más cercanos por miedo al rechazo familiar. Javier no quería que usted supiera, explicó Miguel mientras servía café en la pequeña cocina. Elena jugando en el salón con bloques de madera. Decía que lo destruiría todo. Carlos sintió un nudo en la garganta. Recordaba las discusiones acaloradas en la cena familiar. Cuando Javier trajo a casa su primer novio universitario y Carlos lo echó, gritando que no toleraría esa desviación en su linaje. Su esposa, María, había intentado mediar, pero murió de cáncer poco después, dejando a Carlos solo con su rigidez. Ahora, mirando a Elena, que se parecía tanto a Javier de niño, se dio cuenta de la magnitud de su error. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró. Miguel lo miró fijamente. Porque usted le dijo que un hijo gay no era un hijo. La conversación se tensó. Miguel relató cómo Javier luchó contra la depresión tras el rechazo paterno. Como la sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún cargaba con prejuicios en los círculos conservadores. Javier había ascendido en su carrera, publicando un libro de poemas sobre identidad y amor prohibido.
Pero el peso de la familia lo aplastaba. Decidimos tener a Elena para crear nuestra propia familia, dijo Miguel. Pero después del accidente, me dejó todo a mí en el testamento. Usted no existe para ella. Carlos se levantó, furioso. ¿Y usted quién es para decidir eso? Soy su abuelo. Miguel sonrió con amargura, el abuelo que mató a su padre con silencio. Esa noche, en su mansión, Carlos no durmió. Revisó viejas fotos de Javier, el niño prodigio en el colegio jesuita. El adolescente rebelde en las fiestas de sociedad. El joven que huyó a Barcelona para vivir su verdad. Carlos había donado millones a causas católicas tradicionales. Presionado por su círculo de empresarios que veían la homosexualidad como una amenaza al orden familiar. Ahora, el vacío lo consumía. Al amanecer, llamó a su abogado, quería reclamar la custodia de Elena. Es mi sangre, insistió. Pero el abogado advirtió, Miguel tiene documentos legales. Será una batalla sucia. Carlos se reunió con su hermana, Isabel, en un café de Gran Vía. Ella, siempre la mediadora familiar, lo miró con lástima. Hermano, Javier te perdonó en su lecho de muerte. Pero tú no te perdonas a ti mismo. Isabel sabía del secreto, Javier se lo había confiado antes de morir. Miguel es un buen hombre. Lo amaba de verdad. Carlos negó con la cabeza, no puedo dejar que un extraño críe a mi nieta. Isabel suspiró, el extraño eres tú ahora. Decidido. Carlos inició los trámites. Contrató investigadores privados que desenterraron el pasado de Miguel, un activista con arrestos por protestas. Pero nada criminal. Mientras, visitaba a Elena en secreto, llevándole juguetes caros que Miguel devolvía con notas corteses pero firmes. La tensión crecía, Carlos sentía el peso de sus decisiones pasadas. El conflicto interno entre su orgullo y el remordimiento. En una reunión con Miguel. Estalló, le quitaste todo. Miguel respondió, usted se lo quitó primero. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias legales en los tribunales de Madrid. Carlos, con su equipo de abogados de élite, argumentaba que como abuelo biológico tenía derechos superiores, especialmente dada su estabilidad financiera. Miguel, representado por un bufete pro bono de defensores LGTB, defendía el testamento de Javier y su rol como padre legal. Elena, ajena al drama, preguntaba por qué el señor mayor venía a visitarla con regalos. Y Miguel le explicaba con cuidado que era un amigo de papá Javier. En el estrado, Carlos revivió el rechazo a su hijo. El juez, una mujer progresista, preguntó, ¿por qué no mantuvo contacto con Javier durante 10 años? Carlos balbuceó sobre valores familiares. Pero sus palabras sonaban huecas. Miguel testificó con calma, relatando su vida con Javier, las noches en vela planeando el futuro de Elena. Las vacaciones en la Costa Brava donde Javier leía poemas al atardecer. El amor que floreció pese a las sombras del rechazo social. Javier temía que su padre usara su poder para separarnos, dijo Miguel. Y el tribunal murmuró en acuerdo. Fuera de la corte. La prensa se enteró. Periódicos como El País publicaron titulares, multimillonario Mendoza reclama nieta de hijo gay fallecido. Carlos enfrentó una ola de críticas en redes sociales, activistas LGTB lo tildaron de homófobo, mientras sus aliados conservadores lo apoyaban en privado, susurrando sobre la decadencia moral.
En una entrevista televisiva, Carlos defendió: solo quiero lo mejor para mi familia. Pero internamente, dudaba. Soñaba con Javier, reprochándole: papá, ¿por qué no me aceptaste? Miguel, meanwhile, luchaba con su propio conflicto. Había amado a Javier profundamente. Pero el accidente, un choque en la autopista tras una discusión sobre reconciliarse con Carlos, lo dejó roto. Elena era su ancla. Pero el proceso legal lo agotaba. En una cena con amigos en Chueca, el barrio gay de Madrid, confesó: temo perderla. Pero también temo que Carlos la convierta en lo que rechazó en Javier. Sus amigos lo animaron, recordándole las leyes españolas que protegen familias diversas desde el matrimonio igualitario en 2005. Carlos intentó un acercamiento personal. Invitó a Miguel a su mansión para hablar como hombres. En el salón con vistas al jardín, ofreció un cheque millonario: renuncia a la custodia y vive cómodamente. Miguel lo rechazó: no se compra una familia. La discusión escaló. Carlos acusó a Miguel de manipular a Javier, de ser un oportunista. Miguel contraatacó: usted lo expulsó por amar a un hombre. ¿Qué moral tiene para juzgar? Carlos, herido, reveló su propio secreto: en su juventud había reprimido atracciones similares, casándose con María por deber familiar. Lo hice por la sociedad, admitió. Miguel lo miró con piedad, y destruyó a su hijo por eso. La revelación sacudió a Carlos. Por primera vez, confrontó su hipocresía: el hombre poderoso que donaba a iglesias anti-gay mientras ignoraba su propia confusión. Llamó a Isabel esa noche, llorando: soy el monstruo. Isabel lo consoló: aún puedes cambiar. Pero el daño estaba hecho. Elena empezó a tener pesadillas, preguntando por el abuelo enojado. Miguel la llevó a terapia, donde la psicóloga advirtió sobre el trauma de los conflictos familiares. En una audiencia clave, un testigo sorpresa apareció: el mejor amigo de Javier, un poeta llamado Pablo. Testificó sobre las cartas que Javier escribió a Carlos, nunca enviadas, pidiendo aceptación. Javier murió sintiéndose indigno, dijo Pablo. Y Carlos se derrumbó en el banquillo. El juez pospuso la decisión, ordenando mediación. En sesiones privadas, Carlos y Miguel se enfrentaron a sus demonios. Carlos admitió su prejuicio arraigado en una educación franquista residual. Miguel confesó su rabia por el sufrimiento de Javier. Poco a poco, surgió una tregua frágil. Carlos visitó el apartamento de Miguel, jugando con Elena por primera vez sin agenda. La niña lo abrazó, diciendo: abuelo, ¿por qué papá Javier se fue? Carlos, con lágrimas, respondió: porque yo cometí un error grande. Miguel observó, dividido entre protección y compasión. Pero la sociedad presionaba: amigos de Carlos lo instaban a pelear, mientras la comunidad LGTB advertía a Miguel contra concesiones. El clímax se acercó cuando Carlos descubrió un diario de Javier en posesión de Miguel. Leyéndolo en secreto, vio el dolor crudo: papá, te amo, pero tu rechazo me mata cada día. Devastado, Carlos enfrentó una elección: persistir en la batalla legal o retirar la demanda, aceptando el rol de abuelo distante. Optó por lo segundo, pero con una condición: tiempo compartido. Miguel accedió, cauteloso. ¿Por Elena?
dijo. La tregua duró poco. Meses después. En una fiesta de cumpleaños de Elena en un parque de retiro. Carlos llegó con regalos extravagantes, un pony y promesas de viajes a Disney. Miguel frunció el ceño, veía en eso un intento de comprar afecto. Elena, encantada, corrió a los brazos de Carlos. Pero esa noche, en casa, preguntó, ¿por qué abuelo es rico y nosotros no? Miguel explicó sobre desigualdades sociales. Pero el semilla de conflicto germinó. Carlos, embriagado por el cariño de la niña, comenzó a presionar por más tiempo, sugiriendo escuelas privadas y lecciones de equitación. Es mi derecho como Mendoza, insistía. Miguel resistió. En una reunión en un café de Malasaña, argumentó, Javier quería que creciera lejos de ese mundo elitista, lleno de prejuicios. Carlos contraatacó, y tú la crías en pobreza. Expuesta a tu estilo de vida. La homofobia latente resurgió. Y Miguel se levantó furioso, mi estilo de vida era el de Javier. Lo olvida. La brecha se amplió, y Carlos filtró a la prensa detalles sesgados, pintando a Miguel como inestable. Las redes explotaron, justicia para Elena trending, con opiniones divididas entre conservadores y progresistas. En el hogar de Miguel, la tensión afectó a Elena. Empezó a dibujar familias divididas, con Javier como ángel en el medio. Miguel, abrumado, buscó apoyo en su ONG, donde colegas compartían historias similares, padres rechazando hijos queer, luego reclamando nietos para corregir el linaje. Es control, no amor, le dijeron. Miguel decidió contraatacar legalmente, solicitando una orden de restricción temporal. Carlos, al enterarse, sintió traición, después de todo lo que cedí. Isabel intervino nuevamente, organizando una cena familiar en su casa de Salamanca. Allí, con vino y tapas, forzó la confrontación. Carlos admitió su miedo, temo que Elena sufra como Javier. Miguel replicó, ella sufre por su intromisión. Isabel, sabia, sugirió terapia conjunta. En sesiones con un psicólogo especializado en familias LGTB, emergieron verdades dolorosas. Carlos reveló su represión juvenil, un amor no correspondido por un compañero de universidad. Enterrado por deber. Proyecté mi odio interno en Javier, confesó. Miguel, conmovido, compartió su propia historia, expulsado de casa a los 16 por ser gay, sobreviviendo en las calles de Barcelona hasta encontrar a Javier. La empatía creció. Pero el mundo exterior no perdonaba. Un escándalo estalló cuando un tabloide publicó fotos de Miguel en una protesta pasada, acusándolo de radicalismo. Los negocios de Carlos sufrieron, inversionistas conservadores retiraron fondos, temiendo asociación con drama gay. Carlos enfrentó una junta directiva hostil, su vida personal nos daña. Por primera vez, cuestionó su círculo, ¿valía la pena sacrificar a su familia por ellos? En una noche tormentosa, Carlos visitó la tumba de Javier solo. Hijo, ¿qué habría hecho tú? Susurró. Recordó momentos felices, vacaciones en Marbella. Javier riendo en la playa. El rechazo había borrado eso. Al volver, encontró a Miguel esperándolo en su puerta. Necesitamos hablar, dijo Miguel. ¿En el estudio?
Miguel reveló una carta de Javier: si papá vuelve, dale una oportunidad. Pero protégela. Lloraron juntos, forjando un pacto, custodia compartida verdadera. Sin batallas. Pero la paz fue ilusoria. Elena, en la escuela, enfrentó bullying, niños repitiendo chismes sobre dos papás. Miguel la retiró temporalmente, culpando a Carlos por la exposición mediática. Carlos, furioso, acusó a Miguel de sobreprotegerla. La discusión escaló en una llamada: eres igual que yo. Controlando todo. Miguel colgó, herido. Internamente, Miguel dudaba: ¿era egoísta al negar a Elena los recursos de Carlos? Su moral chocaba, el amor de Javier versus la realidad económica en una España post-crisis. Carlos, meanwhile, donó anónimamente a la ONG de Miguel. Un gesto de redención. Pero el gesto salió a la luz. Y Miguel lo vio como manipulación. En una confrontación en la puerta de Alcalá, gritaron: «¡Deja de comprar mi conciencia!». Carlos respondió: «Solo quiero reparar lo que rompí». Un transeúnte filmó el altercado, viralizándolo. La presión social alcanzó pico, petitorios online exigiendo que Carlos se retire. Otros apoyándolo como abuelo redimido. El punto de quiebre llegó en Navidad. Carlos invitó a todos a su mansión, decorada con luces. Elena llegó con Miguel. ¿Cautelosa? Durante la cena, Carlos se arrodilló: «Perdóname, Miguel. Por Javier. Por todo». Miguel, conmovido, aceptó. Pero esa noche, Elena preguntó: «¿Puedo tener dos abuelos?». La inocencia cortó el aire, forzando reflexión. Los años siguientes trajeron una coexistencia tensa pero funcional. Elena creció entre dos mundos: los fines de semana en la mansión de Carlos, aprendiendo piano y equitación, y la semana en Vallecas con Miguel, asistiendo a talleres de arte comunitario. Carlos, a los 65, se retiró parcialmente de sus negocios, dedicándose a causas LGTB, donaciones a PRI de Madrid, charlas sobre reconciliación familiar. Miguel, ascendido en su ONG, escribió un libro sobre su vida con Javier, dedicándolo a Elena. Sin embargo, los conflictos latentes resurgieron cuando Elena, a los 10 años, comenzó a cuestionar su origen. «¿Por qué abuelo me rechazó a papá Javier?», preguntó en una cena familiar. Carlos, con voz temblorosa, explicó su error: era ciego por prejuicios sociales. Miguel añadió: «Pero el amor vence». Elena, inteligente, replicó: «Entonces, ¿por qué la gente aún odia a los gays?». La pregunta expuso la realidad española: avances legales, pero discriminación persistente en escuelas, trabajos y familias conservadoras. Carlos enfrentó un dilema ético cuando su antiguo socio, un católico devoto, lo presionó para retractarse de su apoyo LGTB. «Piensa en tu legado», dijo. Carlos rechazó, perdiendo contratos millonarios. El precio fue alto: aislamiento de su viejo círculo, pero ganancia en paz interna. Miguel, por su parte, luchó con celos: ver a Elena adorar a Carlos le recordaba lo que Javier perdió. En terapia, admitió: «Temo que me reemplace».
El terapeuta señaló, el amor no es exclusivo. Un giro dramático ocurrió cuando Elena enfermó, una rara condición cardíaca requiriendo cirugía costosa. Carlos ofreció pagar. Pero Miguel insistió en fondos públicos. Temiendo dependencia. La discusión estalló en el Hospital Gregorio Marañón. «Es mi nieta», gritó Carlos. Miguel replicó, «¿Y mi hija?» Elena. Desde la cama. Suplicó, «No peleen». La crisis los unió, Miguel aceptó la ayuda. Y durante la cirugía. Rezaron juntos. Carlos admitiendo, «Javier estaría orgulloso de ti». Postoperatorio. La familia se fortaleció. Carlos se mudó a un apartamento más modesto cerca de Vallecas, facilitando visitas. Miguel permitió más influencia, reconociendo el valor de la herencia Mendoza. Elena floreció, convirtiéndose en activista juvenil, hablando en eventos sobre familias diversas. Pero el pasado acechaba, un documental sobre el caso revivió el escándalo, con entrevistas dividiendo opiniones. En el aniversario de la muerte de Javier, los tres visitaron la tumba. Elena depositó flores, diciendo, «Papá, abuelo y papá Miguel se llevan bien ahora». Carlos, con lágrimas, susurró, «Hijo, lo siento». Miguel abrazó a Carlos, él nos perdonó. La escena simbolizó redención. Pero no sin cicatrices. Años después. Elena, adulta, reflexionó sobre su vida. El rechazo inicial de Carlos llevó a la muerte de Javier, pero también a su transformación. Miguel envejeció con gracia. Carlos falleció dejando su fortuna a Elena y causas LGTB. La historia se convirtió en leyenda familiar. Un testimonio de daños y curación. ¿Fue correcto que Carlos buscara redención a través de Elena? ¿O debió respetar la voluntad de Javier y mantenerse alejado para siempre?